Bien, buen día para todos este amable público que nos acompaña hoy. En nombre de las cámaras empresariales, les damos la bienvenida a este evento que dimos en llamar La Educación en Agenda. Como corresponde, un aviso previo de arranque, por favor, silenciar los celulares, por dos razones. Una, para no distraer a los disertantes, y otra, para no quedar pegado con todos los demás, ¿verdad? En atención al compromiso con el desarrollo integrado de nuestro país, las cámaras empresariales han asumido la tarea de promover la discusión democrática de aquellos aspectos sustantivos para el desarrollo de la economía y el desarrollo integrado de nuestra sociedad. Meses atrás se promovió un foro de discusión de aspectos que hacen a la competitividad de nuestra economía. En esta oportunidad se concretó este foro sobre la educación, pues se asumió el compromiso de no asistir como meros observadores pasivos y sí, en cambio, promover instancias para el análisis de aquellos aspectos de nuestro sistema educativo cuya solución cada vez es más impostergable. En la mañana de hoy tendremos la oportunidad de escuchar a tres destacados expertos en esta trascendente área del desarrollo social. Los disertantes invitados son el doctor Pablo da Silveira, el economista doctorado Claudio Zappelli y el magíster Gustavo de Armas, especialistas de distintas formas que han profundizado en las necesidades de un sistema educativo de vanguardia, moderno y dinámico. Agradecemos, pues, la presencia de estos tres expositores, en particular el doctor de Armas, de Zappelli, que se trasladó desde Chile, que han decidido aceptar la invitación para exponer hoy, y agradecemos la presencia de todos ustedes, sin duda. Agradecemos a los medios presentes la cobertura de este evento. Y finalmente, antes de darle la palabra a los disertantes, corresponde mencionar que la educación en agenda es una actividad organizada por la Asociación Rural del Uruguay, la Cámara de Industrias, la Cámara Mercantil de Productos del País, la Cámara Nacional de Comercios y Servicios y la Federación Rural. Y han adherido a su vez las siguientes cámaras empresariales: Asociación de Bancos Privados del Uruguay, Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos, Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay, Cámara de la Industria Frigorífica, Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay, Cámara de Transporte, Cámara Nacional de la Alimentación, Cámara Uruguaya de Empresas Suministradoras de Personal, Cámara Uruguaya de Turismo, Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservistas, Servicistas y Afines del Uruguay, Centro de Navegación y, finalmente, Cooperativas Agrarias Federadas. Para el final de las exposiciones está prevista la realización de preguntas por el sistema habitual de escribirlas y enviarlas mediante un formulario que se les va a entregar. Y corresponde entonces presentar a los expositores de hoy. Lo haré por el orden de intervención. En primer lugar, el magíster Gustavo de Armas es magíster en Ciencia Política, licenciado en Ciencia Política y licenciado en Sociología por la Universidad de la República. Desde julio de 2009 se desempeña como especialista en política social en la oficina en Uruguay del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Entre 2007 y 2009 fue especialista de coordinación de agencias de las Naciones Unidas no residentes en Uruguay. Anteriormente fue consultor en educación y políticas sociales para el BID, la CEPAL, OEA y el PNUD. Fue investigador del Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay y del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República. En el 1993 inició su labor como docente universitario, habiendo dictado desde ese entonces cursos de grado y posgrado en la Universidad de la República, la Universidad Católica, la Universidad ORT y el Instituto CLAE. Autor en forma individual o en coautoría de más de un centenar de publicaciones editadas en Uruguay y otros países de la región, España y Estados Unidos. En segundo lugar, va a hacer uso de la palabra, va a hacer su presentación el doctor Claudio Zappelli, licenciado en Economía por la Universidad de la República, doctorado en Economía por la Universidad de Chicago. Desde el año 2000 hasta el presente es director docente en el Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile. Desde el 96 es profesor titular en el Instituto de Economía, Universidad Católica de Chile. Entre el 90 y el 95, economista senior del Banco Mundial. Desde el año 88 al 89, director académico, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, el CERES. Entre el 85 y el 87 es economista del Departamento de Investigación del Banco Central del Uruguay.
Entre el 85 y el 86, economista jefe de la Cámara Nacional de Comercio del Uruguay. A su vez, entre otras actividades que ha desempeñado, y a título exclusivamente de ejemplo, miembro del panel de expertos Caracterización Socioeconómica Nacional del Consejo de Medición de la Pobreza, designado por el presidente Sebastián Piñera en Chile, miembro del Comité de Ética Instituto de Economía desde 2011 a la presente, miembro del Consejo de Trabajo y Equidad, Comisión Presidencial, nombrada en su oportunidad por la entonces presidente Michelle Bachelet. Tiene a su vez una extensa lista de publicaciones, realmente muy extensa, técnicas tanto en Chile como internacionalmente. Y finalmente hará uso de la palabra el doctor Pablo da Silveira, doctor en Filosofía por la Universidad de Lovaina, Bélgica, institución en la que también se desempeñó como investigador. Actualmente es profesor de Filosofía Política y director del Programa de Gobierno de la Educación de la Universidad Católica del Uruguay. Hasta el año 2006 se desempeñó como vicerrector académico de esa misma institución. Entre 2008 y 2011 integró el Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada del Ministerio de Educación y Cultura a propuesta del Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido profesor en diversas universidades de América Latina y Europa, es miembro del Consejo de Redacción y árbitro de revistas académicas de circulación internacional, evaluador de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay, del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Chile, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay, entre otros. Finalmente, mencionar que ha sido autor de varios libros y decenas de artículos en revistas especializadas de Europa, América del Sur y del Norte. Bueno, para dar inicio a este foro, le cedemos la palabra entonces al Magister Gustavo de Armas. Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Y en primer lugar, un agradecimiento a los organizadores, a las cámaras, por habernos convocado a esta actividad. Desde nuestro punto de vista es una muy buena noticia que el sector privado, el sector empresarial, participe activamente del debate sobre educación y coloque los temas de educación en agenda, que obviamente son temas que generan interés y preocupación en todos los actores, en el sistema político, la sociedad, los medios, la opinión pública, y creo que el sector privado tiene una visión muy relevante para aportar a este debate. Y para comenzar, precisamente haciendo referencia a la noción de debate, como alguna vez Pablo da Silveira ha escrito, las buenas razones o la buena forma de discutir, me parece que también es muy importante para el debate sobre educación en Uruguay basarlo en evidencia empírica que de algún modo permite colocar en su justa dimensión algunos de los problemas que afronta el sistema educativo uruguayo y, como a menudo decimos, también derribar algunos mitos que están muy instalados en la sociedad uruguaya desde hace mucho tiempo, o seguir derribando algunos mitos que estaban muy instalados en la sociedad uruguaya desde muchas décadas respecto a la calidad de la educación o cuáles son los problemas que afronta. De modo que la presentación, que haremos brevemente en unos 15 minutos, va a recorrer rápidamente 6 capítulos que estarán apoyados en algunos datos que no son el centro de la presentación, pero que permiten de algún modo sustentar algunas de las ideas que intentaremos compartir en estos minutos. Los 6 capítulos, muy rápidamente, lo que llamamos el largo y tardíamente advertido estancamiento de la educación en Uruguay, a lo cual quiero hacer referencia al comienzo. En segundo lugar, la inequidad en los logros educativos, que me parece un tema absolutamente clave, tan importante como el de los magros resultados y el estancamiento. En tercer término, algunas posibles explicaciones. En cuarto lugar, la visión de los adolescentes y los jóvenes sobre la educación y el abandono escolar. En quinto lugar, el impacto de la segmentación educativa, de los resultados estratificados sobre la cohesión social, en definitiva el impacto de los resultados educativos en la convivencia social, en la reproducción del orden social. Y por último, como los organizadores de algún modo nos planteaban, algún esbozo de ideas, propuestas o desafíos para pensar respecto a los próximos años. Debí decir que, obviamente, por el perfil, y ustedes lo habrán advertido en la presentación, por mi perfil profesional, la presentación se va a recostar sobre la sociología de la educación o aspectos estrictamente educativos, y creo que en ese sentido,
puede ser complementaria con las presentaciones que harán Zapelli y Da Silveira, abordando desde otros campos disciplinarios un objeto de interés, de estudio y debate que a todos nos convoca. El primer punto, el largo y tardíamente advertido estancamiento de la educación en Uruguay. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, quizás en la opinión pública y en quienes participan en el debate sobre educación está muy presente la idea de que la educación está en crisis y que este es un fenómeno reciente, que la educación uruguaya en un tiempo cercano, incluso y mucho más décadas atrás, estaba en una situación excepcional en términos comparativos. Esta afirmación es parcialmente cierta, efectivamente, cuando se compara Uruguay con otros países de la región respecto a algunos indicadores claves de educación 3 o 4 décadas atrás, Uruguay ranqueaba en los primeros puestos en la región. Pero buena parte de los problemas que hoy enfrenta el sistema educativo uruguayo son problemas que arrastra desde hace varias décadas. Voy a ilustrar esto con unos datos que no están en la presentación, pero creo que son claramente entendibles. Si nosotros tomamos la población que hoy tiene entre 35 y 44 años de edad, aproximadamente el 38% de esa población, jóvenes, adultos jóvenes, culminaron la educación media superior, 38%. En la población que hoy tiene entre 65 y 74 años de edad, podríamos decir los padres de los primeros, el 24% había completado la educación media superior. El primer grupo de edad básicamente está compuesto por estudiantes de la década del 70 y de la década del 80. El segundo grupo de edad, sus padres, por estudiantes que ingresaron al sistema educativo en los años 40, 50. Repito, 38% de egreso de la educación media superior en el grupo de los jóvenes, 24% en el grupo de los mayores. Alguien podría decir, bueno, allí hay un progreso, se avanzó 14 puntos porcentuales en términos de culminación de la educación media superior. El problema es que al mismo tiempo, si comparamos esos mismos grupos de edad, en Argentina se pasó del 25 al 60%, en Chile del 25 cerca del 70, 80%, quizás Claudio tenga los datos más frescos, y en algunos países del sur de Europa, del Mediterráneo, que hasta la década de 50, 60 tenían indicadores de logro educativo similares a los de Uruguay, España, Italia, Portugal, Grecia, grosso modo se pasó también de un 25% a un 70% u 80%. Los jóvenes uruguayos hoy son apenas un poco más educados que sus padres, y eso es producto de 40 o 50 años de enlentecimiento en los logros educativos. No es un fenómeno de hace 5 años, no es un fenómeno de hace 10 años, no es un fenómeno de hace 20 años, no es un fenómeno ni siquiera de 30 años, es un fenómeno que lo podemos captar a través de la encuesta continua de hogares, tomando distintos grupos de edad de la población, que por lo tanto nacieron en distintos momentos, se fueron incorporando en distintos momentos a la educación, y vamos a advertir que en aquellos que fueron ingresando al sistema educativo en la década del 60, 70, bueno, a partir de ese momento se comienza a advertir un progreso lento, un ritmo de avance lento en comparación, no solo con los países más desarrollados, los países de la OCDE, los países industrializados, sino también con algunos países de la región respecto de los cuales formamos el grupo de países con mejores resultados educativos. Obviamente estoy tomando aquí un único indicador que a mi juicio es muy relevante para resumir el desempeño de un sistema educativo, que es el nivel de finalización o culminación de la educación media superior, que hoy debería ser algo así como el horizonte de la educación básica, que alguien logre completar 12 años o un poco más de escolaridad, que es casi el equivalente a lo que pensábamos como educación básica en la primera mitad del siglo pasado, es decir, la educación primaria, pero hay que tener presente que no necesariamente este indicador captura toda la calidad de los resultados de un sistema educativo. Digo esto porque hay muchos sistemas educativos que tienen niveles de egreso de la educación superior más altos que Uruguay y, sin embargo, en la prueba PISA obtienen sus adolescentes de 15 años escolarizados en programas de educación postprimaria resultados más bajos que los uruguayos. Incluso cuando el porcentaje de adolescentes que participa en la prueba respecto al conjunto total o al universo total de adolescentes de 15 años es menor que Uruguay. Es decir, con una población censada, por así decirlo, en la prueba PISA, de niveles socioeconómicos un poco más altos.
Entonces, este es un primer punto que me parece importante destacar. El estancamiento en los logros educativos en Uruguay no es un fenómeno de hace 5 años, es un fenómeno de décadas. Y esto lo voy a tratar de ilustrar con un gráfico que me parece visualmente muestra el estancamiento. Lo que ustedes tienen allí es una serie de tiempo que va desde el año 91 hasta el año 2012, que son resultados de la encuesta continua de hogares. La línea que aparece en azul representa a los que logran terminar la educación primaria, jóvenes de 18 a 20 años de edad que completaron la educación primaria. Como ustedes verán, ya desde hace 20 años, incluso si pudiésemos estirar hacia atrás esta línea de tiempo, encontraríamos que el egreso de la educación primaria es prácticamente universal, lo que no quiere decir que todos egresen en la edad teórica correspondiente, es decir, que todos egresen a los 12 años, puesto que una porción importante de quienes terminan primaria con extraedad, producto de una trayectoria marcada por la repetición. Obviamente, ya estamos en niveles de universalización. La línea que aparece en rojo representa a los jóvenes que logran culminar la educación media básica, es decir, los 3 primeros años de educación media, sea secundaria o técnico profesional. Y me detengo aquí un minuto. Ustedes deben recordar que la educación media básica es obligatoria desde el año 67 de la Constitución y la ley del 73, es decir, es un objetivo de política que el país se fijó hace medio siglo y que todavía no alcanzó y que todavía está lejos de alcanzar. La educación media superior, es decir, la formación que nos habilita para acceder a la educación terciaria o superior. En 1991, 36% de los jóvenes habían logrado culminar la educación media superior. Obviamente, el 64% restante alcanzó niveles educativos inferiores. O bien logró terminar la educación media básica y abandonó allí, o incluso no logró terminar la educación media básica, o incluso no logró terminar la educación primaria. Y como verán ustedes, en el caso de la culminación de educación primaria sí no cabe esperar un progreso porque ya eran valores universales, 96 a 98%, pero sí en los otros 2 niveles de egreso cabría esperar en 20 años un avance significativo o al menos una tendencia al incremento. Y prácticamente tenemos los mismos valores, 68 y 71%, año 91, año 2012, 36-39%, año 91, año 2012. Sin embargo, si ustedes miran finamente van a encontrar una leve, esto es el consuelo de los magros resultados, ¿no? Pero van a encontrar una leve tendencia o pendiente a partir de mediados de los 90. Y aquí hay que tener en cuenta que estamos midiendo los logros de los jóvenes, logros que por sus edades se fueron construyendo en el sistema educativo años atrás. O sea, cuando decimos que los jóvenes entre 21 y 23 años, en el 2012 el 39% completó la educación media superior, son jóvenes que fueron adolescentes y antes niños en la década del 2000, en la década de los 90, es decir, pasaron por el sistema educativo durante distintas administraciones de gobierno. No es el patrimonio, por así decirlo, o el efecto de políticas de una única administración o de un único periodo gubernativo. Entonces, primer punto a destacar, el estancamiento. El estancamiento se advierte como un problema cuando los otros progresan más que nosotros. Y este gráfico lo que nos está mostrando, ya no en la comparación con los países más avanzados, sino con los países de América Latina y algunos quizás del Caribe, que Uruguay ha perdido pie en la región en los últimos 20 años. Si tomamos el dato de 1990, que son las barras que aparecen en azul, allí tenemos a los jóvenes que lograron finalizar la educación media superior. En promedio en América Latina, los jóvenes en 1990, el 36% había completado la educación media superior. En el 2006, 16 años después, el 55%. América Latina logró avanzar en los últimos 20, 23, 25 años en términos de culminación de la educación media básica, de educación media superior e incluso educación primaria donde todavía había un déficit. Ahora bien, si vamos a Uruguay, pasamos del 36 al 37%. Como verán, estos valores son extraídos de la gráfica anterior. Es decir, en 20 años Uruguay prácticamente no avanzó en términos de probabilidad de culminar la educación media superior, mientras que América Latina saltó del 36 al 55, promedio simple, entre países no ponderado por su tamaño poblacional, Uruguay pasó del 36 al 37, y Brasil, me detengo en Brasil y no en el caso de Chile, que recurrentemente es el caso que se toma para comparar,
Brasil, que tenía solo un 21% de sus jóvenes con educación media superior completa en el año 90, pasó del 21% al 51% entre 1990 y 2006. Entonces, el estancamiento es un problema cuando uno todavía no ha alcanzado metas deseables y sobre todo es un problema cuando sus vecinos y el mundo avanzan rápidamente. Segundo punto, primer punto, agenda, estancamiento. Rápidamente, segundo punto, inequidad en los logros. El otro gran problema, a mi juicio, los dos principales, aunque se podrían obviamente identificar en términos de resultados otros problemas, el otro gran problema que surge de los datos, de todos los estudios que se han ido acumulando en los últimos años, es la inequidad en los resultados. Abro un paréntesis, todos los datos que estamos viendo aquí son datos que provienen de fuentes oficiales, ya sea publicaciones del Ministerio de Educación y Cultura, Administración Nacional de Educación Pública o procesamientos de la encuesta continua de hogares del INE o datos de las bases en línea de UNESCO. Aquí lo que tenemos es, en azul, el porcentaje que logra culminar la educación primaria, en rojo el porcentaje que logra culminar la educación media básica, 9 años, podríamos decir, de educación formal, y en verde los que logran terminar la educación media superior. Y allí aparece la población juvenil dividida en los 5 quintiles de ingresos, desde el quintil 1, el quintil más pobre de la población, al quintil 5. En el quintil más pobre de la población, solo el 8% de los jóvenes lograron terminar la educación media superior. En el quintil 3, digamos, aunque no es exactamente así, los sectores medios, las clases medias, el 35% logró culminar la educación media superior. O sea, entre los sectores bajos y los sectores medios ya hay una brecha de casi 5. Y por último, en los sectores altos, en el quintil superior, 70%. La probabilidad de terminar la educación media superior, hoy obligatoria desde la ley del 2008 de educación, es casi 9 veces más alta entre los jóvenes de los sectores más altos que los jóvenes de los sectores más bajos. Y esto obviamente tiene impactos en términos de incorporación al mercado laboral, tiene impactos a mediano y largo plazo en términos de cohesión social y también de reproducción de valores para la reproducción de un sistema democrático. Me voy a detener un segundo en la última gráfica, en el último grupo de columnas, el que corresponde a los jóvenes del quintil superior o quintil 5 o sectores de ingresos altos. Uruguay tiene problemas que son estructurales de la educación que los podemos encontrar no solo en los sectores bajos, en términos socioeconómicos o de bajos ingresos, sino en los sectores medios y los sectores altos. En estos días es difícil escapar a esos datos. La publicación de los datos de repetición a nivel de centros, más allá del debate muy legítimo respecto o de recibo respecto a la publicación o no de datos a nivel de centros, lo que sí muestran es algo que quienes trabajamos con estadísticas educativas ya sabíamos, pero lo muestra de manera un poco más fuerte, si se quiere, es que incluso en los liceos de los contextos, liceos públicos obviamente, de los contextos altos o medios altos, los liceos de la costa de Montevideo, el 30% de los estudiantes repite el ciclo básico. Y allí sí que no se puede acudir a una explicación sociológica clásica del tipo, bueno, provienen de hogares de bajos ingresos, provienen de hogares con necesidades básicas insatisfechas, provienen de hogares con problemas de alimentación. Puede que ocurra algo de eso en alguna porción incluso de ese alumnado, pero allí básicamente son explicaciones educativas. Y digo esto porque en el quintil superior, como ustedes ven allí, hay un 30% que no logra terminar la educación media superior. Y ese es un valor bajo, muy bajo, si se compara a Uruguay con, por ejemplo, los jóvenes chilenos del quintil más alto. Tercer punto, alguna posible explicación de estos datos. Obviamente, esto daría para mucho debate, para mucho tiempo, y yo me voy a detener solo en una dimensión que es lo que llamaríamos la trayectoria educativa de los estudiantes. Allí lo que ustedes tienen es la repetición de primero a noveno grado, podríamos decir. La repetición de primero a sexto año en educación primaria, que son los primeros 6 grupos de barras, y la repetición en primero, segundo y tercero de ciclo básico de educación secundaria oficial, podríamos decir sexto a noveno grado. Aquí hay 2 cosas muy preocupantes, algunas de las cuales ha sido motivo de preocupación y de reflexión también de Pablo da Silveira. A mi juicio, el problema principal, más allá de la tendencia, es decir, allí también hay un problema, mientras que la repetición en educación primaria baja en todos los grados, y esto es algo que ocurre desde la década del 60,
Desde que hay algún dato disponible sobre repetición, año 1963, la repetición en primaria baja sostenidamente, desde 1963 a 2012. Pero además que las tendencias son diferentes, la reducción en primaria y el aumento en la educación media superior, la brecha que hay entre la repetición al término de la educación primaria y al comienzo de la educación media básica es absolutamente excepcional en todo el mundo. Les pido un acto de fe porque no traje los datos de 150 países del mundo, pero son datos que están disponibles en las bases en línea de UNESCO y datos aportados por sus propios ministerios de educación. Les aseguro que no hay ningún país en el mundo, y cuando digo ningún, subrayo, no hay ningún país en el mundo que tenga esta brecha entre la repetición en sexto y la repetición en séptimo. Y eso, pensado en términos de trayectoria educativa de un estudiante, es una bomba de tiempo. Muchos estudiantes ya abandonan acá, en el tránsito entre primaria y media. Y aquí voy a dar una explicación muy sencilla, aunque puede ser objeto de polémica. Pasan de un universo donde hay un único docente, una institución más continentadora, una institución más pequeña, etcétera, 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 a un universo muy distinto, con una concepción muy diferente, con 14 asignaturas, con 14 docentes, 14 adultos, en muchos casos liceos masificados. No es la única explicación, pero es una explicación que a menudo se ha planteado en la literatura. El primero en plantearla fue en 1949 Julio Castro, y de allí recordarán ustedes hasta Germán Rama, que hizo de esto una de las justificaciones de la reforma del ciclo básico, educación media, Plan 96. Descenso sostenido en primaria, aumento sostenido en educación media, salvo en el año 2012, que la repetición es más baja que en el 2011, y salvo en cuarto año de educación media, donde sorprendentemente si consideramos la tendencia en primero a tercero, en cuarto año la repetición desciende desde el año 2006, y es un tema que amerita inquietud entre los investigadores. Y por último, lo que les decía respecto a la brecha de repetición. Entonces, la trayectoria educativa, los altos niveles de repetición en la educación media, a mi juicio, constituyen uno de los factores explicativos del abandono, de la deserción, de la desafiliación y, por lo tanto, de los bajos niveles de egreso. De hecho, Uruguay, en repetición en primaria, comparado con el mundo, se comporta de manera normal. El porcentaje de alumnos que están repitiendo algún grado en educación primaria en Uruguay es 5,4%. En América Latina y el Caribe, en promedio, es 4,2%. En América del Norte y Europa, 0,6%. Entre otras cosas porque prácticamente la mitad de los sistemas educativos de Europa no tienen el instrumento de repetición o retención. Y eso explica por qué el promedio es tan bajo. En cambio, en educación media básica, el porcentaje de repetición que tiene Uruguay es de los más altos del mundo, 19%. De hecho, el promedio más alto regional es el del África subsahariana con 12,4%. Ahora, se podría plantear, este es un problema de la educación primaria. En parte lo es decir, cuando estudiamos los resultados educativos es bueno tener presente que son resultados de una trayectoria, que no son resultados exclusivamente atribuibles a un nivel educativo, en este caso lo que ocurre en la educación media básica, sino lo que ocurrió a lo largo de toda la educación, y por lo tanto, en la trayectoria educativa de un alumno en educación media básica pesa mucho lo que pasó con ese alumno en la educación primaria, lo que pasó con ese niño en la educación inicial, y desde luego la etapa de desarrollo infantil temprano, la estimulación que tuvo de su familia, etcétera, etcétera. De todas maneras, este es un dato, creo yo, poco conocido, o casi ignorado o en las sombras. Yo no sé si muchos de ustedes saben que así como existe la prueba PISA, que es una prueba de aprendizajes objetiva, estandarizada, donde se releva el nivel de conocimientos, de aprendizaje, de competencias en lectura, matemática y ciencias de adolescentes de 15 años escolarizados en educación postprimaria y donde Uruguay se compara con la región y el mundo, también existe un estudio regional realizado por la UNESCO muy parecido, pero que se aplica a estudiantes de educación primaria. La última edición, ya con resultados, es del año 2006, es el estudio CERCE-UNESCO. Este año se realizó el tercer estudio, estarán los datos el año próximo. Se estudian niños de tercer año y niños de sexto año de educación primaria. Lo que aparece aquí, en rojo, es el porcentaje de alumnos que tuvieron rendimiento francamente insuficiente en matemática. Niños uruguayos, grosso modo de 12 años, de educación primaria pública, privada, que tuvieron rendimiento claramente insuficiente en matemática. Es el 4,9%. En Costa Rica 4,6%, en Cuba 4,6%, en Chile 11,2%.
La repetición en Uruguay en sexto año de educación primaria en el año 2006, cuando se hizo la prueba CERCE, era 1,9. En todos los países la repetición en sexto año de educación primaria es muy baja. Y esto no tiene que ver estrictamente con un debate pedagógico, o al revés, tiene que ver en realidad con un debate pedagógico, y es en qué condiciones o para qué sirve, si es que sirve, la repetición o retención de grado como medida. E insisto con esto, varios de los sistemas educativos de los países más desarrollados y en particular de los países escandinavos no tienen repetición. Eso no quiere decir que los alumnos no aprueben exámenes para finalizar un curso o un periodo educativo, que no haya atención personalizada para los alumnos que alcanzaron un nivel de aprendizajes o de competencias menor al deseable. Obviamente implica otra concepción de educación, una atención más personalizada, un seguimiento más personalizado de los alumnos. Y no podríamos ligar esto a los resultados educativos, porque de hecho algunos de los países donde prácticamente no existe la repetición, como Finlandia, son los países que ranquean en los primeros puntos en la prueba PISA. O en otros formalmente no existe, como en Noruega. El panorama en lectura es similar. Tenemos en sexto año de primaria un 10% de alumnos que no logran los niveles mínimos de suficiencia, el 1,9% de repetición. Chile ahí supera a Uruguay, porque tiene un porcentaje menor de alumnos que no logran la suficiencia, 8,3%, Cuba 5,6%, Costa Rica 5,2%. Y esto es importante porque muestra que muchas veces los resultados de egreso, de repetición, no necesariamente son un reflejo perfecto de cuánto aprenden los estudiantes. El problema de los altos índices de repetición en Uruguay, y sobre todo en la educación media, es que es un factor expulsivo para una buena parte del alumnado. Y nosotros deberíamos preocuparnos como sociedad, aunque a veces a los educadores les molesta el término que voy a utilizar, por retener a los alumnos. Retener no en términos de encerrarlos en las instituciones, ni darles un título de bachiller en la puerta casi como un obsequio. Retenerlos en el sentido de que para lograr aprendizajes tiene que estar en el sistema educativo. La deserción no es un factor que ayude a una trayectoria educativa, a menos que hayamos perdido totalmente la confianza en el sistema educativo como sistema de formación. Digamos, bueno, estamos en un mundo diferente donde la educación o la formación puede transcurrir en esa etapa de vida fuera de las aulas. Para avanzar muy rápidamente, porque me he ido pasando de tiempo, decía, el tema de las trayectorias educativas, si bien obviamente en los contextos socioculturales de mayor pobreza es más grave, hoy decía el 30% grosso modo de los alumnos de los liceos de la costa repiten el ciclo básico, en los liceos de la periferia encontramos valores superiores al 50% en Montevideo. Obviamente el contexto incide como en cualquier otra variable, sigue siendo uno de los factores o el factor que más pesa en la explicación de los resultados educativos, pero no es el único factor. Y yo creo que este es un mensaje que también hay que insistir cada vez más. No es el único factor. No se puede acudir a la explicación sociológica clásica para entender por qué repite el 30% de los jóvenes o adolescentes en ciclo básico en los liceos de la costa. Pero quiero detenerme solo en un punto acá. Lo que ustedes tienen aquí son 3 grupos de jóvenes, los que solo asistieron a educación de Montevideo de 20 a 29 años, datos de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud de 2008, los que solo asistieron a instituciones públicas, los que asistieron a ambos tipos de instituciones públicas y privadas y los que asistieron solo a educación privada. Y lo que ustedes tienen, estos colores, representan en verde el porcentaje que terminó la educación media superior en tiempo y forma, esto es, grosso modo, a los 18 años, esto es, sin haber repetido nunca un grado. Solo el 43% de los jóvenes que solo asistieron a educación privada. Entre los que solo asistieron a educación pública, solo el 17%. Pero incluso en los que solo asistieron a educación privada en Montevideo, que podemos imaginarnos grosso modo quintil 4 y 5, apenas el 43% culminó educación media superior, culminó la educación obligatoria en tiempo y forma. El resto se reparte entre un 25% que ya culminó la educación media superior, pero con algún rezago, habiendo repetido algún grado, y lo que aparece básicamente aquí, 26 y 1%, son aquellos que no van a terminar o que ya no terminaron, si es que ya abandonaron, la educación media superior. Entonces, este es un problema estructural que obviamente se agrava en
con los estudiantes de los contextos más vulnerables y en particular en la comparación en lo que hace a retención y repetición entre subsistema público-privado, no en los resultados de prueba de aprendizaje. Cuando se compara público-privado controlando contexto, los resultados son estadísticamente similares. Para cerrar, la visión que tienen los propios adolescentes. Si se les pregunta a los adolescentes que abandonaron la educación por qué lo hicieron, el grueso, 71%, 55%, 56%, ya sea los que abandonaron sin ingresar a la educación media, los que abandonaron sin haber terminado el ciclo básico o los que abandonaron luego de haber terminado el ciclo básico, todos estos porcentajes aluden a factores estrictamente educativos. No me interesaba la educación, no tenía que ver con mis intereses, pensaba que no iba a ser útil para el futuro, creía que otras cosas eran más interesantes, etc. Y esto finalmente lo que nos dibuja es una sociedad partida en tercios, que es una de las preocupaciones, y con esto cierro, que creo nos debería convocar y movilizar a todos. Si nosotros tomamos a los jóvenes uruguayos hoy entre 21 y 29 años, tenemos 3 tercios. Y esto tiene impactos en términos del mercado laboral y también estamos hablando básicamente de los jóvenes que están comenzando a formar nuevas familias, cuyos hijos se están incorporando a la educación desde la educación inicial o primaria. ¿A qué me refiero con 3 tercios? Bueno, tenemos un tercio que no logró terminar la educación media básica. Es esto que aparece en rojo. No lograron terminar aquello que nos propusimos como sociedad en 1967. Y de hecho lo que aparece allí en azul es los que no lograron ni siquiera terminar la educación primaria. Un tercio que tiene un capital educativo que compromete muchísimo sus chances de incorporación al mercado laboral hoy y ni qué decir en el futuro. Un segundo tercio que es vulnerable, por ejemplo, a un contexto económico adverso. Un segundo tercio que logró terminar la educación media básica, pero no logró terminar la educación media superior. Y por último, el tercio que logró terminar la educación media superior. Unos, aquellos que están en condición de desventaja claramente, otros, quienes son vulnerables en términos de contexto económico, y por último, diría un querido amigo, sociólogo argentino, Emilio Tenti Fanfani, los que pueden hacer la cola. El 34%, 35% que tiene educación media superior completa y tiene condiciones supuestamente para una mejor incorporación al mercado laboral. Y sin que sean esto, que no lo son claramente propuestas, son 3 líneas de reflexión que hacen estrictamente aspectos educativos, no aspectos de diseño institucional o políticas públicas o gestión de centros, ni aspectos fiscales o económicos, sino aspectos más propios del campo de la educación. En primer lugar, asegurar trayectorias educativas de los estudiantes a lo largo de la educación, de una educación básica y comprensiva de 12 años o grados. Cada vez más, creo yo, deberíamos pensar la educación no como sucesivos tramos, educación inicial, educación primaria, educación media básica, educación media superior, sino casi como un único tramo, al menos que comprenda los 3 primeros, de educación comprensiva, donde no haya una ruptura radical entre la educación primaria y la educación media básica en términos de objetivos, contenidos, currículum, prácticas docentes, modalidades de evaluación. En segundo lugar, avanzar hacia una educación de jóvenes que imbrique contenidos y formatos de educación general y tecnológica. Si nosotros miramos al promedio de los países de la OCDE, más o menos el 40% de la matrícula de la educación media superior está compuesta por alumnos matriculados en programas tecnológicos. En Uruguay es poco más del 20%, al igual que en América Latina. Se debe avanzar no solo en la expansión de la educación tecnológica, sino en imbricar contenidos generales y tecnológicos, que además es reclamo de los propios estudiantes, en particular de aquellos que han abandonado la educación respecto a qué esperan de la educación. Y por último, desarrollar a mediano plazo ambiciosos programas de segunda oportunidad educativa para los jóvenes, de 20 a 29 años que no completaron la educación media superior. Hoy decía, hay 2 tercios, un tercio que no completó ni siquiera el ciclo básico de educación media y un tercio que apenas completó el ciclo básico de educación media, pero no el ciclo básico de educación media superior. Si nos estamos refiriendo al universo de jóvenes entre 21 y 29 años de edad, esos 2 tercios son 300.000 jóvenes en situación de vulnerabilidad educativa que comprometen sus chances de incorporación al mercado laboral, y no solo al mercado laboral, y que también contribuyen a reproducir un círculo vicioso
que impacta negativamente sobre la educación en términos de transmisión de capital educativo de padres a hijos. Entonces, me parece que allí está un desafío que puede ser una ventana de oportunidad para innovar en materia educativa. Programas de segunda oportunidad educativa, que no es la educación formal, pero que tiene que ser acreditado como educación formal y donde creo que podemos tener una oportunidad para plantearnos innovaciones con imaginación que también acerquen a los dos subsistemas, al público y privado. Bueno, muchas gracias. Bien, les recuerdo que las preguntas las dejamos para el final, una vez hayan finalizado las 3 exposiciones, para mantener la coherencia, el hilo conductor entre las 3 presentaciones. Vamos a darle la palabra entonces al economista doctorado Claudio Zappelli, que, como decía hoy al principio, tuvo la amabilidad de trasladarse de Santiago de Chile para estar presente con nosotros en esta mañana. Doctor Zappelli. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Bueno, parto por agradecer la invitación. Un gusto estar acá en mi país. Estoy un poco afónico, así que voy a tratar de... Yo tiendo a hablar muy alto, ¿no? Ahí sí mi ascendencia italiana se nota, pero no voy a poder hoy. Bien, yo voy a hablar de 2 cosas. En una primera parte voy a coincidir, bueno, en ese sentido, por suerte, vamos a coincidir, digamos, con muchos de los datos, quizás de un ángulo levemente distinto. Y esto se trata del diagnóstico, ¿verdad? Yo creo que en el diagnóstico hay consenso y la situación de la educación en Uruguay es muy mala. O sea, yo les digo, ahora con una relación, si ustedes quieren, más personal con los datos, yo hasta que la Cámara de Comercio me invitó hace unos años a mirar los datos de educación uruguaya, hacía muchos años que no los veía. Y la situación es realmente, pero realmente preocupante. Y como nos decían recién, sorprende cómo no nos dimos cuenta antes. Entonces, bueno, yo quería partir, como pueden ustedes ver en la transparencia, más allá de lo que yo les diga, yo creo que esto efectivamente hoy por hoy es un diagnóstico, esto está de consenso. Una entrevista a Fernando Filgueira en el semanario Voces, dice cosas en términos del diagnóstico que creo que están en el diagnóstico de todos. O sea, Uruguay acostumbrado a ser el campeón de América en educación, así como en fútbol, hoy está en el fondo de la tabla, junto con los países con los peores indicadores de América Latina, que son los países de América Central. De hecho, en ese sentido, la comparación con Chile, que a mí me sale como natural, ¿verdad? O sea, yo vivo en Chile desde hace casi 20 años, no es quizás la más apropiada, porque Uruguay está hoy a mucha distancia de Chile, en muchos indicadores. Y eso tendría que llamar a un sentido de urgencia muy importante. Eso que estoy diciendo yo pasa en particular en indicadores de cantidad, de cuánta gente egresa, por ejemplo, de educación media. En indicadores de calidad, todavía Uruguay tiene indicadores buenos a nivel de América Latina, ¿sí? No son buenos a nivel internacional, pero sí son buenos a nivel de América Latina. Y yo diría que esos dos elementos son los elementos centrales del diagnóstico, ¿sí? En términos de años de educación hay una situación terrible y en términos de calidad no tanto. Bueno, acá están los estudios por si a alguien les puede interesar. El de la Cámara de Comercio, si yo entiendo, sigue en el sitio web de la Cámara. El otro fue publicado por el Banco Central en la revista Economía.
entiendo también está disponible. Entonces parto con recapitular algo del diagnóstico y voy a centrarme en una propuesta de política después, ¿sí? Y la voy a tratar de argumentar con mucha fuerza porque creo que debiera ser la medida de política principal. Pero a eso voy a llegar en un segundo. A ver, lo primero es, nos estamos comparando con América Latina. Pero es importante tener en cuenta que América Latina es, de todos los continentes, uno de los continentes que tiene indicadores preocupantes. O sea, nosotros, los uruguayos, tenemos indicadores preocupantes en el contexto de un continente con indicadores preocupantes. Entonces, hay que tener eso en perspectiva. De hecho, hoy por hoy, con los datos de la encuesta PISA, se están haciendo estudios respecto de cuánto influye esto en el crecimiento, que es un tema, digamos, de preocupación de todos. Y la conclusión que se está llegando es que la calidad de la educación era uno de los elementos que antes no podíamos medir bien, pero ahora con la prueba PISA sí podemos medirlo bien, que era un elemento fundamental para entender por qué América Latina se ha atrasado tanto con respecto al resto del mundo, cuando a principios del siglo XX, en particular, bueno, Uruguay y Argentina, ni que hablar, estaban ahí a un paso del desarrollo, sino en el desarrollo. ¿Por qué se ha atrasado tanto? Por la calidad de la educación. ¿Ya? Y esta calidad que yo les digo que no es preocupante a nivel regional, sí lo es a nivel internacional. Ahora, nosotros tendemos a pensar al sistema educativo, en particular los uruguayos, tendemos a pensar al sistema educativo como una institucionalidad que disminuye la desigualdad, que nos hace a todos más parecidos. ¿Sí? De hecho, el Uruguay en algún momento era un crisol que lograba exactamente eso. Hoy ya no lo es. Y acá tengo un gráfico que lo demuestra. En el eje horizontal está el tradicional índice de Gini de la desigualdad, y ahí, en el eje vertical, tenemos un indicador de desigualdad de los resultados de la prueba PISA. O sea, esto es de desigualdad de los aprendizajes de las personas que toman la prueba. Acuérdense que la prueba PISA lo toman los niños, adolescentes, jóvenes de 15 años, no importa en qué momento del sistema educativo estén, y mide habilidades. No le preguntan cuándo fue la batalla de Waterloo o ninguna cosa así. Cosas que tienen aplicación práctica. Bueno, y ustedes pueden ver acá, digamos, esta es la relación que existe en el mundo, a más desigualdad de ingreso, más desigualdad educativa, suena razonable. Pero fíjense ustedes si comparamos Chile, que está acá, con Uruguay, que está acá. Chile, un país con alta desigualdad de ingreso y baja desigualdad educativa. Uruguay, con relativamente baja desigualdad de ingreso y la desigualdad educativa más alta del mundo. Digo, ahí me salió la voz alta, ¿no? O sea, terrible. Bueno, esto está basado en el estudio que hice para la Cámara de Comercio. Cuando uno se pone a desgranar los resultados, uno se encuentra que dependiendo si uno está en cualquiera de estos marcos institucionales en los cuales está encuadrada la educación, uno puede llegar a tener una diferencia de 200 puntos en la prueba PISA, que es equivalente a 9 años de educación. Terrible. O sea, no es extraño. Algunas de estas institucionales funcionan, otras no. Digo, de hecho, Uruguay no tendría por qué ir a buscar institucionalidad a otros lados. Podría decidir cuál de las varias institucionalidades que tiene funciona y tratar de expandir, que de hecho eso es una de las recomendaciones del trabajo. El trabajo que yo hice para el Banco Central utiliza la aproximación de cohortes o generaciones, es decir, la idea de mirar los indicadores no como promedios de todo el país, sino como características de una generación nacida en un año, que es básicamente lo mismo que el método de mirar por edades, ¿no? Es un poquito la misma historia, solo que acá la idea es, veamos cuál es la evolución, la gente nacida en distintos años, cuál ha sido su logro.
Y esta es una visión que yo creo que es particularmente útil en países que tienen cambios importantes. Porque si un país, como puede ser Estados Unidos o puede ser Alemania, ¿verdad?, tiene los mismos indicadores hoy, mañana y pasado, en términos de compleción de distintos niveles educativos o en términos de calidad, como es efectivamente en el caso de Estados Unidos, el método de cortes o de generación no sirve para nada. Los promedios poblacionales son una buena caracterización de toda la población. En cambio, en países que tienen importantes transformaciones, ya sea para bien o para mal, es el método de generaciones que nos dice para dónde está yendo el país y que debiera además ser el indicador que se utiliza para política pública, porque la política pública se hace para los jóvenes. Entonces tenemos que saber en qué realidad están insertos esos jóvenes. Y para ello tenemos que ver cuál ha sido la experiencia de las generaciones más jóvenes. No nos sirven los promedios poblacionales. Digo esto porque Uruguay en promedios poblacionales está todavía bien y el problema se observa cuando uno empieza a mirar las generaciones más jóvenes. Y pasa al revés en Chile. Chile está todavía a nivel de promedio poblacional mal, pero en promedios generacionales de las generaciones jóvenes está bien. En particular si lo compara con la región. Entonces, yo ahí un indicador. Para la generación nacida en 1988, o sea, los que tienen hoy 25 años, la tasa de compleción de educación secundaria en Chile es 80% y Uruguay es 30%. Son números dramáticamente distintos. Y repito, bueno, estos son los números de El Salvador, de Honduras, que son países con los cuales nosotros no estamos acostumbrados a ser comparados. Pero son los países en los cuales, con el devenir del tiempo, son nuestros referentes. ¿Sí? Tenemos acá a Nicaragua y acá a Honduras. Ahí estamos sentados. Bueno, siguiendo un poco con el resumen de los resultados de estos trabajos, ni que hablar que hemos dejado de converger con los países desarrollados. Si algo estamos divergiendo, estamos estancados, y ahí si un dato nos dice que estamos divergiendo, el siguiente nos dice que estamos convergiendo, pero básicamente no convergemos. Acá, desde el punto de vista de lo que los economistas llamamos el capital humano, hay algo muy preocupante. El stock de capital humano en Uruguay está disminuyendo y por último no está subiendo. Como la población no está subiendo, si algo está cayendo, y la dotación de educación de la población está estancada, el capital humano al que tiene acceso el país está estancado. Difícilmente podemos pensar en que el capital humano va a ser una fuente de crecimiento a futuro. De hecho, si uno se pone a pensar en qué ha pasado con el crecimiento reciente, el capital humano no juega ningún rol. No nos hemos dado cuenta, desde el punto de vista del crecimiento, de este problema, porque el boom de commodities, o el boom de precios internacionales de commodities, ha hecho que el crecimiento uruguayo, así como el de muchos otros países, esté basado en recursos naturales, en el caso uruguayo en tierra en particular, en otros países en minería, pero en fin, el capital humano es como un detalle que hasta ahora no importa. Pero, cuando se acabe el boom de commodities, que se va a acabar, ahí nos vamos a dar cuenta que no hay recursos productivos desde el punto de vista del capital humano a que recurrir para seguir creciendo. Bueno, yo sigo con las comparaciones por Chile, a esta altura deben estar aburridos, pero las generaciones, mi generación de los 50 tenía la misma educación promedio, la generación de mis hijos, de los 80, ya tiene una diferencia que es más del 10%. ¿Sí? Estaba enfatizándome un poco en el crecimiento. Respecto a la desigualdad, en términos de años de educación, también ha habido un aumento en las brechas entre los más ricos y los más pobres. Ya había una brecha, que ahora no me acuerdo de cuánto es, pero en los últimos años ha aumentado en 4 años. 4 años. ¿Sí? O sea, muy importante, muy grande. Entonces, para concluir, hay una enorme desigualdad en calidad, lo vimos con las pruebas PISA, ¿verdad? También hay una gran desigualdad en cantidad. Y la conclusión de todo esto es que el sistema educativo es hoy una fuente de desigualdad y de baja movilidad social. O sea,
A mí no me gusta hablar mucho de desigualdad, porque la desigualdad se trata de desigualdad a veces de resultados. Y uno siempre piensa, bueno, alguien se puede haber forzado más, se puede haber forzado menos. Bueno, pues entonces centrémonos en la desigualdad de oportunidades, que esto es lo que se trata de la movilidad social. Y también en ese sentido, en Uruguay, hoy por hoy, no es una fuente de oportunidades, no es un canal que permita que un niño hábil del quintil más pobre pueda surgir, ¿verdad? Entonces ahí tenemos también un problema, un desperdicio de talento. Ok, entonces yo les voy a proponer, ahí paso raya en el diagnóstico, les voy a proponer, como les digo, me voy a concentrar en una medida de política. La quiero poner sobre la mesa, a mí me parece de primer orden, y acá sí coincide exactamente con lo que yo diría en Chile, digamos, ¿no? Porque yo creo que también es un tema de primer orden en Chile. Hay un montón de cosas que se discuten de cómo mejorar la educación y por supuesto que algunas cosas yo estoy de acuerdo, en otras cosas no estoy de acuerdo, pero creo que respecto a la educación preescolar no le estamos prestando la suficiente atención. Y voy a tratar de explicar por qué esto que a algunos les puede parecer trivial, digamos, siempre lo supimos, otros pueden decir, no, pero no es tan importante. ¿Por qué los economistas en los últimos años y basado en el trabajo de Jim Heckman, Premio Nobel de Economía del año 2001, bueno, del cual yo fui alumno en Chicago, basado en su trabajo, nos hemos empezado a dar cuenta de por qué es que es tan importante. Y ahí yo espero poder enseñarles algo nuevo. A ver, tradicionalmente, cuando nos preguntamos cuál es el stock de educación de una persona, le preguntamos cuántos años se educó. Y la persona nos dice 17 años, 12 años, y lo que hace la persona es sumar, ¿verdad? El primer año, al segundo año, al tercer año. Bueno, y eso es lo que se utiliza en estudios internacionales en general. Tendemos a pensar, al final, de hecho, que básicamente no importa cuándo es que recibimos la educación vale lo mismo. ¿Sí? Entonces, si yo no tuve educación preescolar, por ejemplo, y partí la educación a los 6 años, bueno, sumo a partir de ahí un año. La educación preescolar, si la tuve, muchas veces ni siquiera la cuento. ¿Sí? O sea, como que fuera un juego esto, que no debiera ser importante. Entonces, si nos educamos un año, después supuestamente nos educamos otro año, y no importa un poco el orden que lo hicimos, no importa si nos educamos, si tuvimos educación preescolar o no, importa el total. Esa visión es lo que Heckman dice es equivocada. ¿Sí? Esta idea de sumar 1 más 1 más 1 implica que no importa cuándo hice el año, no importa si el primer año de educación, de hecho no importaría en principio si el primer año de educación lo tuviera a los 10 años, ¿verdad? Si a partir de ahí sumo, bueno, ahí ya uno se empieza a dar cuenta que hay un problema con esta medida, ¿verdad? Porque uno empieza recién a educarse a los 10 como que sería un problema. Bueno, el punto central, y acá con la visión económica, digamos, que está visto esto, que es la visión de función de producción, no lo quiero asustar a ustedes con ninguna palabra, pero esta idea de el stock de capital humano es lo que se produce y los años son insumos. Y en realidad sí importa cuándo nos educamos. ¿Sí? Es decir, los años no son sustitutos uno del otro. De hecho, lo que dice Heckman es de que respecto de los años de educación en edad preescolar y en básica temprana y el resto de los años de educación, la relación es más parecida a complementos que a sustitutos. ¿Qué quiere decir complementos? Bueno, una forma extrema de complemento es de que el stock, en lugar de calcularlo sumando, lo calculo multiplicando. Y en una multiplicación, si tengo algún cero, el total es 0. ¿Sí? Esto es una exageración, ¿verdad? Pero les da una idea de cómo cambia la visión de la formación del stock de capital humano. Y la idea central de Heckman es que un 0 en la edad preescolar
tiene ese efecto, disminuye la capacidad del resto del sistema educativo en general en esa persona capital humano. Una persona con déficit educativo temprano es una persona que tiene menor capacidad para aprender. Y por lo tanto, todo lo que yo invierta en esa persona en el futuro tiene menos eficacia en generar habilidades. Entonces, estamos hablando, para concretarlo un poco, este periodo inicial en hasta 8 años, básicamente. Y el tema aquí es que, además, por un tema ya biológico, el reparar el daño de no haber estimulado a ese niño de chico es muy costoso. Es muy costoso porque el cerebro se cristaliza con determinado grado de, si ustedes quieren, no es así, pero digamos, para usarlo, conexiones neuronales. Supongamos, ¿verdad?, que la potencia del estímulo temprano determina cuántas conexiones neuronales tiene el niño. Es una buena manera de pensarlo. Un biólogo me mata, pero digamos, una buena manera de pensar. El tema es que estas diferencias entre niños, este es un punto que Heckman ha tratado de mostrar en distintos aspectos, los gaps, las brechas entre niños de distinto nivel de aprendizaje aparecen temprano y persisten. Y esto de que persisten tiene que ver justamente con que la intervención eficaz es una intervención temprana. Para ponerles un ejemplo ahí, el vocabulario que manejan los niños, que es un indicador de capacidad, o sea, es una aproximación a un indicador de capacidad, pero una buena aproximación, nos dice que a los 3 años ya los niños difieren en órdenes de 1 a 2 en la cantidad de palabras que manejan. ¿Sí? Los hijos de profesionales manejan 1.100 palabras y los hijos de personas relativamente pobres que digamos, reciben asistencia social manejan 500 palabras. ¿Sí? Y ese mundo que se les abre a aquel que maneja el doble de palabras es un indicador de la capacidad de su cerebro. ¿Sí? Eso es lo notable. Ahora, esto de cristalización tiene que ver con uno de los fenómenos que se está estudiando más recientemente, que es la epigenética, que es la interrelación entre medio ambiente y genes. ¿Sí? El hecho de que nosotros tenemos genes que según el medio ambiente al que somos expuestos son activados o no son activados. Y por lo tanto, por ejemplo, gemelos que están expuestos a distinto medio ambiente pueden terminar con distinta carga genética, a pesar de que su carga genética original era idéntica, por algo son gemelos, ¿verdad? Hay una interacción entre medio ambiente y genes que digamos, que quiebra un poco esta idea de que todo lo determinan los genes o todo lo determina el medio ambiente. No, hay una interacción entre los dos. Bueno, y el tema es entonces que la falta de estimulación temprana es una fuente de inmovilidad social, porque tenemos que padres con poco capital humano, con poco vocabulario, estimulan poco a sus hijos, y eso los limita en su capacidad de aprovecharse de oportunidades que van a enfrentarse en el futuro. Entonces, si queremos transformar el sistema educativo en una fuente de movilidad social, tenemos que intervenir temprano. ¿Sí? Ahora, este tema de que el cerebro es maleable temprano, es plasticina, ¿verdad? Después es cerámica, ¿no? Después ya está cristalizado. Es muy potente, es una idea muy potente y que tiene que, de alguna manera, ser una fuente de inspiración para lo que hagamos en educación a futuro. Dicho eso, déjenme darles una segunda idea, que yo encuentro una idea potente, también de Heckman y el grupo, que es que para el desempeño en el mercado laboral y en la vida importan no solo las habilidades cognitivas, sino las habilidades no cognitivas. O si ustedes quieren, habilidades socioemocionales.
¿sí? Esto es la capacidad de manejar el estrés, la puntualidad, la responsabilidad, la capacidad de posponer la gratificación. Todas esas cosas son fundamentales para tener éxito en la vida. Y lo importante es que se ha detectado que las funciones de producción de ambas habilidades son diferentes. Y lo que yo les decía recién respecto a la necesidad de una intervención temprana era para obtener habilidades cognitivas. Si queremos a alguien hábil en matemáticas, tenemos que estimularlo tempranamente. Sin embargo, eso no es cierto de habilidades no cognitivas. Las habilidades no cognitivas se pueden enseñar más tarde eficazmente. No es tan así urgente, ¿verdad? Digo, porque esto el tema de urgencia es se va el tren y se fue el tren, ¿no? En cambio, las habilidades no cognitivas son un poquito más generosas, ¿verdad? Nos esperan un poquito más, están ahí como hasta los 25 años. No, la oportunidad no desaparece como a los 8. Y esto es importante porque si efectivamente se perdió el tren respecto a habilidades cognitivas, el mix de educación tiene que cambiar porque darle al niño un bagaje de habilidades no cognitivas lo va a transformar potencialmente en un niño o en un adolescente o en un adulto más exitoso. Pero si yo me sigo preocupando porque quiero que haga multiplicación de 3 números, ahí no voy a lograr mucho. A ver, quiero decir que esto, a mi juicio, es un mensaje optimista, porque acá no hay ninguna determinación genética. Todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Lo que pasa es que las oportunidades se pierden temprano, ¿sí? Y entonces, si no intervenimos tempranamente, ahí sí se pierden. Sí, entonces hay cierto aspecto pesimista en ese sentido. Pero también está el tema de que las habilidades no cognitivas sí me esperan. Entonces, la atención, por ejemplo, en la educación terciaria, que en Chile es terrible, es un disparate, ¿sí? Para partir, no es equitativo, porque los que llegan a la educación terciaria son los más ricos, pero también, yo le estoy diciendo, es ineficiente, ¿sí? No promueve nada. Ahora, un tema que no había enfatizado, nosotros solemos hablar de determinados desempeños, pero acá está demostrado hoy que estas habilidades no cognitivas tienen que ver con comportamientos criminales y con adicciones, ¿sí? Una persona que puede postergar la gratificación, es una persona que puede resistir las drogas con más eficacia, o el alcohol con más eficacia, o la gratificación de robar para volverme rico, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver también con una serie de fenómenos sociales, también muy importantes, y que pueden también ser afectados por una estrategia distinta de educación. Entonces, en resumen, acá hay 2 propuestas. Una, el énfasis en un sistema preescolar de calidad. Estos no son guarderías, son sistemas de estimulación. Eso es muy importante ahí la diferencia, porque lograr calidad ahí no es tan fácil. Y en la educación media hay un tema de empezar a preocuparse de estas habilidades no cognitivas, que a muchos podrían serle extremadamente útiles y resultar justamente en un aumento importante en su capital humano. Entonces, cerrando, tenemos una estrategia que nos abre un abanico de resultados positivos. Podemos bajar la desigualdad, podemos aumentar la movilidad social, podemos disminuir las adicciones, podemos disminuir la criminalidad. ¿Qué estamos esperando, verdad? Bueno, muchas gracias. Bien, para finalizar con el orden de los expositores, vamos a darle la palabra al doctor Pablo da Silveira y luego, una vez finalizada su intervención, atenderemos las múltiples preguntas. Gracias. Bueno, buenos días a todos. También quiero empezar agradeciendo a los organizadores por haber tenido la buena idea de
de organizar este encuentro. Yo no quiero seguir hablando del diagnóstico, en parte porque quienes me precedieron lo hicieron muy bien. En algunos casos puedo tener algunas pequeñas diferencias, pero raro sería que no fuera así. Sino también porque me parece que hay, lo decía Claudio, una confluencia bastante grande respecto de lo que nos está pasando. Efectivamente, la educación uruguaya está estancada en todos los sentidos que puede estarlo. Tiene razón Gustavo en decir que los problemas no empezaron hace 5 años ni hace 10, pero sí se han agravado. Se han agravado en sí mismos y además hay 2 puntos de referencia que creo que hay que tener en cuenta. Uno, ha salido aquí en esta charla, es nosotros estamos estancados mientras los demás mejoran mucho. Uno mira la región y descubre que la tendencia ha sido a un aumento de la retención de alumnos, se veía en las gráficas, y a un aumento en la mejora de la calidad de los aprendizajes, tal como se pueden medir con instrumentos como PISA. Bueno, en Uruguay no pasa ninguna de esas 2 cosas. Como vimos con el tema de la tasa de egreso de la educación media, estamos planchados. Y no se ha hablado aquí, yo de hecho pensé que se iba a hacer y por eso no traje ninguna grafiquita de lo que pasa en PISA, pero gruesamente cuando uno mira PISA, la primera vez que nos presentamos en el 2003 quedamos muy contentos porque éramos los mejores del barrio. No nos fijamos tanto en que, efectivamente, como decía Claudio, América Latina era de los peores barrios en materia educativa. Pero después nos presentamos 2 veces más, sin mejorar. De hecho, la segunda vez empeoramos bastante. Y la tercera mejoramos un poquito, pero ni siquiera alcanzamos los puntajes de la primera medición. Y mientras tanto, nuestros vecinos han mejorado mucho. De hecho, Chile nos pasó. México tiene casi puntajes iguales a nosotros, con un tamaño de problema para resolver infinitamente más grande que el nuestro. Otros países están a distancias que se han vuelto insignificantes. Es un ejercicio interesante ver los puntajes promedio de Uruguay en las 3 ediciones de PISA que participó y el promedio de promedios de los países de América Latina que participaron en las 3 pruebas, bueno, y la diferencia se achica de una manera muy impresionante. Vamos a ver qué pasa cuando dentro de 15 días más o menos estén los resultados de la última medición de PISA. Pero acá hay un poco, y creo que es lo que hay que tener en cuenta, esa diferencia. Claudio lo decía de manera más técnica, yo lo voy a decir de manera más metafórica, la diferencia entre la foto y la película, ¿no? La foto todavía puede resultarnos relativamente tranquilizadora en términos de aprendizaje, de calidad de aprendizaje de los uruguayos, pero cuando vemos la película vemos que ni siquiera eso es un motivo de tranquilidad. Y el segundo factor por el que las cosas están peor, o sea, el estancamiento en realidad es un empeoramiento y hasta ahora no se ha dicho y creo que es un punto muy importante a tener en cuenta, es que estamos gastando muchísimo más. En dólares constantes, hoy en Uruguay estamos gastando bastante más del doble de lo que se gastaba hace una década. Y no hemos conseguido modificar una tendencia. Y 10 años no es poco tiempo. Es verdad que si aumentamos el gasto educativo no podemos pretender que a los 3 años haya un cambio radical de las tendencias. Pero cuando uno mira la experiencia comparada, 10 años es una ventana suficientemente grande como para que empiecen a pasar cosas, en un contexto de aumento sostenido del esfuerzo económico que hace la sociedad para sostener la educación. Insisto, estamos gastando bastante más del doble que hace una década y no se ven los efectos. Creo que eso gruesamente es el diagnóstico. La pregunta es ¿por qué nos pasa esto? Y por supuesto, como el mundo es un lugar complicado, no hay una respuesta única que explique por qué nos pasa. Pero yo quisiera mencionar lo que a mi juicio es una de las explicaciones más importantes, a la que creo que deberíamos prestarle muchísima atención en los próximos años. Y es que tenemos un problema de diseño institucional. La manera en que los uruguayos hemos organizado esa función tan importante para cualquier sociedad, que es la enseñanza, es una manera terriblemente estrafalaria, que no se parece en nada a lo que se hace en ninguna parte del mundo. Es una manera que cuando hubo un contexto muy particular, bueno, pese a que habíamos diseñado muy mal las instituciones, pudimos manejar las cosas más o menos bien, pero una serie de cambios contextuales de los que voy a hablar han hecho que
ese diseño se vuelva nuestro peor enemigo. Fíjense, miren en el mundo cómo está organizada la provisión de servicios educativos. Hay un gran responsable, que es el ministro de Educación. En cualquier país democrático, el ministro de Educación es una de las figuras más importantes del gabinete, así como lo es el ministro del Interior o el ministro de Economía. En cualquier democracia que ustedes miren, el ministro de Educación es una figura muy importante, que tiene muchísimo protagonismo, mucha capacidad de incidencia sobre lo que pasa en el sistema y que, como ocurre con todos los ministros, responde ante el Parlamento. Si hace malas cosas, si los resultados de su gestión son considerados insatisfactorios, entonces va a tener un problema con el Parlamento y a la larga va a caer. Ahora miremos cómo son las cosas en Uruguay, y esto no es nuevo, esto tiene casi un siglo. El ministro de Educación se ocupa de cosas muy raras, como el correo, los fiscales. Difícil saber qué tiene que ver los fiscales, que por supuesto es una cosa muy importante con la educación. Los registros del Estado. Pero casi no se ocupa de educación. Hay solo dos áreas muy chiquitas donde el ministro de Educación actúa directamente como regulador, que son las guarderías privadas y las universidades privadas. En todo el resto, el ministro de Educación mira afuera, la ñata contra el vidrio. ¿Quién ejerce el rol de ministro de Educación en Uruguay? Y estamos hablando de la educación básica, dejo de lado el tema universitario, no lo estoy considerando en este análisis. Un órgano al que llamamos CODICEN, que es el acrónimo de Consejo Directivo Central de un ente autónomo a la que llamamos ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública. Si ustedes miran la ley de educación y ven las atribuciones del CODICEN, son las atribuciones que normalmente tienen los ministros de educación en las democracias. Con dos diferencias. Una es que es un órgano colegiado, o sea, tenemos un ministro de 5 cabezas, con todos los costos que eso implica en términos de eficiencia. Pero lo segundo, y terriblemente grave, es un ministro que no está sometido a control parlamentario. A los miembros del CODICEN, antes a todos, ahora a la mayoría, se los designa con venia del Senado, una mayoría especial del Senado, pero una vez que se los designa, solo pueden ser destituidos por ineptitud, omisión o delito. No se los puede convocar al Parlamento, se los puede llamar a informar, y si quieren van, y hay muchos antecedentes de autoridades de educación que dijeron, no voy, y no pasa nada. Imagínense un ministro al que una comisión lo llame a informar y diga, no voy porque no tengo tiempo. Bueno, él probablemente va a tener serias dificultades. Eso ha pasado en nuestro país con presidentes del CODICEN, no pasa nada. Pero no puede ser interpelado y no puede ser censurado. Fíjense, la razón por la que hicimos esto era un intento de aislar a la educación de la influencia de la política. Pero en realidad eso no se logra, porque en cualquier lugar donde hay mucho poder y mucho dinero en juego, la política se mete. Y si ustedes miran la integración de los órganos de gobierno de la enseñanza y quienes gobernaban a lo largo de los últimos 25 años, van a ver que la correlación es perfecta. La política siempre se mete, y está bien que se meta, y lo mejor que podemos hacer es transparentarlo. Lo único que hemos logrado con eso es debilitar terriblemente el control ciudadano sobre la marcha de la enseñanza. Miren, cuando uno lee análisis organizacionales, y en especial análisis organizacionales aplicado al tema del diseño de las instituciones educativas, uno encuentra cosas muy sofisticadas, pero hay una verdad muy central que se puede decir de una manera muy simple. Para saber qué clase de decisiones va a tomar una autoridad, lo que hay que fijarse es a quién tiene que tenerle miedo. Tan simple como eso. Fíjense, las autoridades educativas del Uruguay no tienen que tenerle miedo al Parlamento, porque el Parlamento no les puede hacer nada. Una vez que las designaron, tienen un cheque en blanco.
No tienen que tenerle miedo al Ejecutivo, porque la única manera que tendría el Ejecutivo de realmente ejercer presión sobre la enseñanza sería cerrar la canilla de los recursos, pero aparte de que eso sería terriblemente negativo desde el punto de vista de los efectos, es inviable políticamente. A cualquier gobierno que haga eso le incendian la pradera, todos lo saben y no lo van a hacer. A los únicos que realmente le tienen que tener miedo las autoridades educativas uruguayas es a sus propios funcionarios, y en especial a las organizaciones corporativas que los nuclean, porque esos son los que tienen la capacidad de paralizar los servicios. Esos son los que tienen la capacidad de armarle un lío grande, con consecuencias muy incómodas para ellos. Eso explica por qué nuestro sistema educativo está tan lejos de la influencia de los ciudadanos a través de sus representantes y tan cerca de la influencia de las corporaciones. No es porque nuestros sindicatos de la enseñanza sean particularmente poderosos o particularmente perversos en términos comparativos. No, se parecen bastante a los sindicatos de la enseñanza de muchos lados. Lo que pasa es que hay un diseño institucional que hace que sea más fácil tomar decisiones que favorecen o al menos no perjudican a quienes viven del sistema educativo que a quienes deberían ser sus reales beneficiarios. Fíjense, para poner solo un ejemplo. Como hemos visto, tenemos un drama en términos de abandono escolar y tenemos un drama en términos de calidad de aprendizajes. Nuestros chicos, hay un porcentaje, cuando uno mira las pruebas PISA, casi la mayoría absoluta de nuestros chicos de 15 años quedan por debajo del nivel de suficiencia en matemáticas y en lengua. Y a esos chicos que tienen una alfabetización muy rudimentaria y enormes dificultades para resolver una regla de 3, durante un año, cuando llegan a cuarto de liceo, les damos un curso de astronomía en el que le hablamos del cenit y del azimut, que son cosas muy interesantes. Es bueno saber algo sobre el cenit y el azimut, siempre y cuando uno lea con fluidez, escriba de una manera comprensible y no naufrague ante una regla de 3 simple. Las prioridades están puestas de una manera un poco rara. Bueno, ¿por qué seguimos dándoles cursos de astronomía a chicos que están en esa situación? Básicamente porque hay profesores de astronomía. Y es incómoda la decisión para las autoridades en el contexto en el que están de decir, no, mire, ¿sabe qué? Vamos a ayudarlos a reciclarse. Vamos a hacer una modificación importante que no va a incluir la astronomía, salvo eventualmente como materia optativa para la gente que haya alcanzado niveles de suficiencia en las materias básicas. Y es lo que hay que hacer. Esa clase de decisiones, esto es anécdota simplemente, pero podríamos hablar mucho sobre esto, esa clase de decisiones son muy difíciles de tomar por parte de nuestras autoridades educativas, porque no pueden usar el principal argumento que pueden usar los ministros de educación en toda parte del mundo, que es, mire, si no hago esto, el Parlamento me degüella, es mi cabeza la que está en juego, así que no espere que yo no tome medidas que mejoren las cosas, porque eso me cuesta la vida. Ese es un argumento que no pueden usar nuestras autoridades educativas. Este diseño tiene otras consecuencias, por ejemplo, el hecho de que, a diferencia de lo que pasa en las democracias, las decisiones y los procesos de toma de decisiones en materia educativa son terriblemente opacos. El ciudadano medio, y no solo el ciudadano medio, el legislador medio, tiene muy poca noción de que se están procesando ciertos cambios curriculares o que se están modificando los criterios para decidir quién repite o quién no repite, o que se está modificando el asunto de si se van a corregir las faltas de ortografía o no se van a corregir las faltas de ortografía. No hay casi debate público sobre cuestiones educativas en Uruguay. E incluso nuestro personal político está bastante poco entrenado, porque el personal político, como cualquier otro personal, tiene que entrenarse para discutir ciertas cosas. Los políticos en Uruguay y en todas partes del mundo en las últimas décadas tuvieron que aprender a discutir sobre economía. Hace 40 años eran mucho más ignorantes de conceptos económicos básicos de lo que son hoy. Bueno, el capital de conocimientos y la capacidad de discusión de nuestros políticos en materia educativa es muy inferior a la que uno encuentra en otros países.
Y no es porque sean particularmente limitados, porque ciertamente no lo son, es porque el diseño institucional no crea incentivos para que los políticos hagan esa inversión. ¿Para qué voy a dedicar tiempo y esfuerzo en estudiar y entender un montón de cosas y después de todo no puedo incidir en eso? Voy a concentrarme en las cosas sobre las que sí puedo incidir. Y esto, bueno, me preocupa, pero la verdad es que hasta me cuesta tener un vocabulario para discutir el asunto. Tenemos un serio problema de diseño institucional. ¿Por qué eso no nos afectó en el pasado? Bueno, por un par de razones. Una era una razón de escala. Era un sistema educativo muy chiquitito, en donde las cosas se podían resolver tomando decisiones con nombre y apellido. Fíjese solo un dato que son de esas cosas que perdemos de vista, pero yo creo que ilustran bien la situación. Hasta los años 60, hasta fines de los años 60, todos los estudiantes de bachillerato público del Uruguay entraban en un único edificio que era el edificio del IABA. Entonces, claro que se podía tener a Carlos Real de Azúa de profesor, porque se los elegía con nombre y apellido. Bueno, la masificación del sistema educativo ha hecho que a los docentes ya no se los elija con nombre y apellido, porque se han convertido en una fuerza de trabajo, como muchas otras, y que haya todo un montón de inercias y de dificultades típicas de las grandes organizaciones burocráticas que nos están afectando. Y lo segundo que pasó es que cambió mucho la sociedad uruguaya. Y nuestra educación ha cambiado muy poquito. Cuando uno analiza en términos comparativos lo que ha cambiado la educación uruguaya en el último medio siglo y mira lo que ha cambiado la educación en otras partes del mundo, uno se da cuenta que la educación uruguaya ha permanecido casi idéntica a sí misma. Mientras en muchos países se intentaban muchas cosas, se introducían modificaciones no solo curriculares, institucionales y demás. Entonces, el cambio de tamaño del aparato del sistema educativo más el cambio del contexto social hace que ese diseño institucional, que funcionó pese a su rareza, a ser una cosa muy exótica en términos comparativos, que funcionó durante algún tiempo, haya dejado de funcionar. Y creo que una parte importante de lo que tenemos que hacer es concentrarnos en ese problema. Después hay que discutir mucho acerca, por supuesto, de cuáles son las estrategias de mejora específicas que necesita el Uruguay. Pueden ser las que proponían Gustavo o Claudio, puede ser otro. Un problema que tienen las propuestas educativas es que siempre generan debate. No hay acuerdos acerca de cuál es la mejor manera de resolver las cosas. A mí me gusta mucho el enfoque de Heckman. Pensé que Claudio iba a mostrar una grafiquita muy famosa que es terrible, que muestra cómo se desploma el rendimiento de la inversión en capital humano a medida que se avanza en el ciclo de vida. Pero es verdad que también hay contraejemplos. En Finlandia, que tiene los mejores resultados del mundo, la educación obligatoria empieza a los 6 años. Antes de eso nadie está obligado a ir a la escuela. Y la cantidad de horas que acumuló un chico a los 15 años en Finlandia, de horas de clase, es mucho menor que la que acumuló un chico portugués. Sin embargo, los finlandeses andan mucho mejor en las pruebas que los portugueses. Y de hecho, de las pocas cosas que hemos mejorado en Uruguay en los últimos años, tiene que ver con la educación inicial. Del mismo modo, el problema está, como decía Gustavo, en el salto entre primaria y secundaria. Bueno, evidentemente hay un problema. ¿Cuáles son las causas? Es difícil de entender. Es verdad el argumento ese de que se pasa de una maestra a 14 docentes, pero eso era cierto también hace 40 años y el gap era mucho menor. Bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuáles son las respuestas correctas en materia educativa propiamente dicho? Es siempre un tema de debate, por suerte. Y ahí, en todo caso, lo que tenemos que sacarnos de la cabeza es algo que los uruguayos a veces tenemos metido en la cabeza, y es que en educación hay una única buena solución. Hay una bala de plata que hay que encontrarla y resuelve todos los problemas. Eso no existe. En educación hay muchas estrategias posibles que pueden dar buenos resultados, y hasta lo mejor es tener varias funcionando y dejarlas competir entre sí. Pero si bien en esto hay mucho para debatir, en cambio, y felizmente en Uruguay estamos llegando a algunos consensos grandes acerca de cómo resolver ese componente institucional que nos bloquea. Una cosa que pasa en educación, como pasa en otras áreas, es cuando los técnicos se juntan a conversar entre 4 paredes, hay muchos más acuerdos que cuando hablan los dirigentes políticos, o incluso que cuando parte de esos técnicos le ponen un micrófono adelante y hablan. Pero hay algunos grandes acuerdos. Por ejemplo, que tenemos que descentralizar. Tenemos un sistema educativo terriblemente centralizado. Que tenemos que desburocratizar.
tenemos un sistema educativo víctima de la lógica del expediente hasta un grado poco creíble. Tenemos que incorporar conclusiones que a esta altura son unánimemente aceptadas, como que el escenario privilegiado donde se juega el éxito o el fracaso de los aprendizajes es el centro de estudios. Y eso significa darles autonomía, darles cierta capacidad de tener una identidad propia, dotarlos de autoridades que puedan ejercer liderazgo. Hay una serie de estas ideas en las que existe una gran convergencia. Discrepamos en general en estas cuestiones en términos de más o menos. Algunos están dispuestos a ir más lejos por este camino, otros prefieren no ir tan lejos, pero hay algunas grandes direcciones que son ampliamente compartidas. Creo que el desafío que tenemos en este momento es combinar una masa crítica de conocimiento y de propuestas técnicas que existen. En eso, Claudio decía, nos estamos pareciendo a Honduras o a Nicaragua, y es verdad, pero al menos en eso estamos mejor que Honduras, Nicaragua o Guatemala. Tenemos masa técnica, tenemos gente en el país preparada, o algunos cerca del país, como Claudio, que lo tenemos que traer más a hablar de educación. Tenemos masa técnica como para enfrentar los desafíos. Pero después necesitamos mucho liderazgo político. Mucho liderazgo político que además va a tener que ser necesariamente un liderazgo transpartidario, va a tener que ser necesariamente un liderazgo que se ejerza por encima de los límites de al menos algunos partidos políticos. Y en eso estamos muy flojos. La experiencia de los acuerdos educativos que se hicieron en los años anteriores fracasó, y fracasó porque no eran buenos ejemplos de acuerdos multipartidarios. Eran unas cosas un poco raquíticas, sin mucho sustento atrás, que no tenían ninguna capacidad de poner en marcha nuevas dinámicas de mejora. Y necesitamos la clase de cosas que hay que hacer cuando hay que pagar costos políticos, que es que una parte importante del liderazgo político renuncie a adoptar actitudes oportunistas y forme un bloque diciendo acá los costos los pagamos todos. Acá hay un conjunto de costos políticos que va a haber que tomar porque hay decisiones que va a haber que tomar y van a cambiar muchas cosas. Y no es necesariamente que esos cambios vayan a perjudicar a mucha gente. Yo creo que muchos de esos cambios van a beneficiar a mucha gente que hoy teme ser perjudicada. Pero la verdad es que la enseñanza, al menos en Uruguay, es una de los sectores más refractarios al cambio que existen en la actividad nacional, y vamos a precisar liderazgo político para modificarlo. Entonces creo que precisamos, por una parte, seguir discutiendo entre los técnicos, seguir acumulando conocimiento, seguir construyendo consensos acerca de cuáles son los principales problemas y acerca de cuáles son las orientaciones para encontrar vías de salida, y después tenemos que pedirle a nuestro liderazgo político. Acá a mí me gustaría ver, por suerte tenemos al senador Abreu, estaba el diputado Delgado, pero me gustaría haber visto en una reunión como esta, organizada por quien la organizó, mucho más personal político. Precisamos que nuestros políticos se involucren en el tema educativo, asuman el liderazgo y asuman la responsabilidad de impulsar decisiones que es probable que no sean fáciles, pero mucho más difícil sería seguir como estamos hasta ahora. Gracias. Sí. Bien, quienes tengan preguntas que levanten la mano, las vamos a ir a levantar. Terminamos entonces esta serie de exposiciones donde el Magister de Armas nos hace un diagnóstico muy detallado y analítico de la ubicación de nuestro país en el contexto internacional, inclusive con datos muy ilustrativos sobre la evolución histórica de estos indicadores. El doctor Zappelli abundó en el diagnóstico analítico comparativo y arriesgó opinión proponiendo hacia dónde hay que focalizar los esfuerzos y dónde no debemos distraer esfuerzos. Finalmente, el doctor Da Silveira nos hace un análisis organizacional crítico del sistema educativo en nuestro país,
focalizando en el diseño institucional y finalmente resaltando el necesario liderazgo político que se hace imprescindible de cara a las transformaciones y a las mejoras necesarias de nuestro sistema. Bien, un poco con esta estructura, este panorama, vamos a dar lectura a las primeras preguntas que nos llegan. Para el doctor Da Silveira, teniendo en cuenta que la organización de los órganos de enseñanza requieren leyes o reformas constitucionales, ¿ve usted viable que se puedan lograr esos cambios? Qué linda pregunta. Efectivamente, si quisiéramos normalizar del todo el funcionamiento de nuestro sistema educativo, haría falta una reforma constitucional. Yo personalmente no soy partidario de seguir ese camino. Los vientos de reforma constitucional que soplan en la región a mí más bien me ponen intranquilo, preferiría no abrir esa caja de Pandora. Pero hay maneras de avanzar hacia un mayor protagonismo ciudadano en la vida educativa sin reformar la Constitución. Por ejemplo, dándole más protagonismo al Ministerio de Educación por la vía de gestionar directamente programas que afecten el funcionamiento del sistema educativo, cosa que hoy ya se está haciendo. Este gobierno en particular y el anterior han puesto en marcha programas en donde la plata está en el Ministerio de Educación, los beneficiarios están en ANEP, los beneficiarios deben cumplir ciertas condiciones para recibir la plata que maneja el Ministerio de Educación y luego deberían en principio ser evaluados desde el Ministerio para asegurar la continuidad del proyecto. Hay un conjunto de ideas, hay gente trabajando en esa clase de ideas que permitirían fortalecer el protagonismo y el control ciudadano sobre la enseñanza sin reformar la Constitución, aunque es probable que en un horizonte de tiempo más amplio algún día deberíamos animarnos a hacer eso. Bien, tengo otras dos preguntas que si bien no son idénticas, apuntan a un tema en común. Al doctor Zappelli la pregunta dice, ¿cree que los problemas en llegar tarde a los problemas de capacidades cognitivas y no cognitivas puede solucionarse con métodos de enseñanza diferenciados? En el mismo sentido, aprovecho, y hay una pregunta para el Magíster de Armas, ¿qué piensa de la aplicación de la educación a distancias y sus herramientas utilizando plataformas educativas? Le doy primero la palabra al doctor Zappelli. Sí. La respuesta corta es sí, pienso que sí. Ahora, eso es solamente el principio del problema, ¿no? Porque estamos acostumbrados a un sistema que trata a todo el mundo igual, básicamente. Y si bien sabemos que tratar igual a los desiguales muchas veces es súper inequitativo, el desarmar esa estructura y empezar a tratar justamente en forma eficaz, además, diferencial a los alumnos, yo creo que es extremadamente complejo. No estoy seguro que sea el primer tema, digamos, que debiéramos abordar, pero sí, me parece algo que en algún lugar de la lista debiera estar. Sí, respecto a la educación a distancia, para responder esa pregunta o esa inquietud, voy a retomar algo que me parece muy interesante, señalaba Pablo hacia el final de su intervención, cuando decía la sociedad ha cambiado mucho en los últimos 40 o 50 años, y el sistema educativo no, o marginalmente, o en algunos segmentos. Cuando decimos la sociedad ha cambiado mucho, también ha cambiado mucho en términos de contacto con las tecnologías de información. No tiene nada que ver la sociedad actual en ese sentido, y los niños y adolescentes y jóvenes, los usuarios del sistema educativo formal del 2013 a los de la década del 70 o incluso los años 80 o hasta los años 90. De modo que el formato escolar convencional, clásico, entre cuatro paredes, con el pupitre, etcétera, 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 eso habría
que repensarlo. Uno repasa la literatura y esto estaba ya en debates de filósofos del conocimiento en la década de los 80, que advertían que el mundo iba avanzando vertiginosamente en términos de producción de conocimiento, tecnologías, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la educación a distancia perfectamente podría ser parte de la caja de herramientas, del herramental a disposición para impulsar innovaciones. Por ejemplo, no solo, pero me parece en particular, y lo mencionaba al final de la presentación, qué estrategias generamos para brindar segundas oportunidades educativas a esos 300.000 jóvenes de 21 a 29 años que abandonaron la educación media. Yo no me imagino a esos jóvenes reinsertándolos en el aula convencional, jóvenes que están trabajando, jóvenes que están formando familia, pero jóvenes probablemente una porción importante que estarían interesados en reengancharse en algún proceso educativo. Y bueno, allí hay que ser muy imaginativo, no solo en las estrategias o en los rudimentos, por ejemplo, educación a distancia, sino en el diseño institucional, como decía Pablo. Quizás allí es una ventana de oportunidad para innovar. Una pregunta para el doctor Zappelli. ¿Por qué en Chile, pese a los indicadores muy superiores en materia de educación con respecto a Uruguay, existe el conflicto o se está solicitando en forma tan contundente la gratuidad total para la enseñanza universitaria? Sí, bueno, en Chile esto de que las cosas funcionan y después las quieren cambiar es una gran paradoja, no solo en el área de educación, ¿no? O sea, digamos, quizá Gustavo tenga alguna respuesta sociológica, pero a ver, sí, yo tengo opinión sobre ese tema. Yo creo que el problema en Chile, en una aproximación de primer orden, esto es una crisis de éxito. Y hay que tener la sofisticación para darse cuenta de que las crisis no significan lo mismo en distintos momentos. Sin embargo, en el caso chileno, la crisis se ha asociado con un fracaso y eso ha generado, además, a su vez, una serie de consecuencias secundarias que a su vez tienen sus problemas. Pero para concentrarme en la pregunta, ¿qué pasa en Chile? En Chile, con este enfoque de generaciones que a mí me gusta, que me parece que es la manera de ver estos temas, ustedes tienen que el sistema educativo, un sistema educativo solo con universidades públicas, más universidades que en Uruguay, digamos, estoy pensando en los 70s ahora. Hay una tremenda crisis económica a mediados de los 70, la vivió Uruguay también. El financiamiento de las universidades cae fuertemente y como consecuencia de eso se cierran las vacantes. Se cierran las vacantes y las vacantes en el sistema universitario chileno se congelan por prácticamente 15 años. Paralelamente hay una enorme transformación económica, digamos que todos lo conocemos, que aumenta fuertemente la demanda por egresados universitarios. Entonces se encuentran en una situación de libro de texto, si uno quiere, en que la demanda por egresados, por profesionales, si uno quiere, está aumentando y la oferta está congelada. Eso dio lugar a unas tasas de retorno, como solemos mirar a los economistas este tema, pero enormes a la educación universitaria. Es decir, brechas salariales entre egresados de educación media y egresados de educación superior enormes. Entonces, tener un título profesional era una garantía de ser rico, literalmente, era una garantía de ser rico. El sistema, bueno, además porque las pocas vacantes se asignaban por la prueba de aptitud, que era una prueba que a su vez los resultados estaban ordenados por nivel socioeconómico, entonces, además, bueno, esto generaba toda una serie de problemas. El sistema terciario en Chile se empieza a abrir a fines de los 80 y principios de los 90 con la aparición de las universidades privadas que aumentan fuertemente la disposición, la posibilidad de estudiar.
Esto, desde el punto de vista de un economista, es la oferta reaccionando a la demanda, ¿verdad? Tremendas oportunidades, pero como uno hubiera esperado, lógicamente, tiene también como consecuencia que los premios salariales empiezan a caer. Eso era... En este contexto, mucha gente empieza a tomar decisiones equivocadas, empieza a hacer inversiones que no son rentables. Y ahí empieza la crisis de la estafa, cuando muchas veces, digo, la decisión de educarse en el sistema terciario y en qué educarse es una de las primeras decisiones riesgosas de verdad que toma una persona, un adulto. ¿Sí? Entonces, encontrarse con la realidad de que uno tomó una decisión incorrecta, lo más fácil es echar la culpa al sistema, ¿no? Por supuesto. Y entonces, ese es el principio de esta situación incómoda que hay respecto del sistema terciario, que lleva, por supuesto, a una conclusión de política que es que a mí no me hubiera pasado esto si el sistema fuera gratis, ¿verdad? Evidente. Ahora, el sistema si fuera gratis no sería la misma calidad, el sistema si fuera gratis todo cambiaría, pero eso no está sobre la mesa. O sea, lo que el movimiento quiere es el mismo sistema educativo, de la misma calidad, con los mismos sueldos, porque imaginen que si se vuelve gratis la oferta va a aumentar tremendamente, los otros van a volver a caer, pero todo esto no está sobre la mesa, ¿no? Entonces, Chile hoy está planteando gastar un montón enorme de dinero en una inversión que yo encuentro, y lo dije, es inequitativa e ineficiente. Pero estamos a las puertas de eso. Bien, volviendo a nuestro país, una pregunta a los tres expositores. Ninguno de los expositores mencionó los efectos que el Plan Ceibal puede haber tenido sobre la educación de los más jóvenes. ¿Qué opinión tienen al respecto? Me parece una pregunta interesantísima y francamente una involuntaria omisión o bueno, por alguna razón ninguno hizo alusión al Plan Ceibal, que probablemente es una de las políticas o programas que mayor visibilidad ha tenido en los últimos años y también debate. Hasta donde yo sé hay solo 2 evaluaciones de impacto relativamente sofisticadas, con lo que normalmente en economía o en sociología llamaríamos un diseño experimental, bueno, cuasi experimental, y que apuntan a evaluar el impacto del programa en aprendizajes duros, ¿no? Es decir, si no recuerdo mal, lectura y matemática, siguiendo un panel, es decir, siguiendo a un conjunto de niños que han sido beneficiarios del Plan Ceibal versus otro conjunto de población comparable, similar en términos socioeconómicos sin Plan Ceibal. La evaluación fue llevada adelante por economistas de la Universidad de la República. La primera evaluación o la primera parte de ese estudio mostraba un leve impacto en una de las áreas y impacto nulo, sin impacto en la comparación entre los 2 grupos en el otra área. No arriesgo por cuál de las 2 áreas porque francamente me puede traicionar la memoria. Y la segunda publicación mostraba que era neutro, si no recuerdo mal. Ahora bien, yo creo que aquí falta una acumulación importante de estudios duros, estoy hablando de 2 estudios, para poder arriesgar una conclusión más fuerte al respecto. Pero además, y con esto retomo algo que decía Claudio, lo que no se ha medido en términos de impacto, sí se ha medido en estudios de satisfacción, sobre autoestima, etcétera, es el impacto que podría estar teniendo el Plan Ceibal sobre otras áreas que quizás está teniendo impacto, u otras habilidades no cognitivas que tal vez son tanto o más importantes que las primeras. Y además me parece es importante tener en cuenta que un programa de este tipo no necesariamente es la bala de plata, como decía Pablo, para producir un milagro o un impacto muy positivo en esas 2 áreas, lectura y matemática, que francamente son áreas que dependen de un conjunto amplio de variables, y me estoy refiriendo exclusivamente a las variables estrictamente educativas, lo que pasa dentro del aula, ya no hago referencia al contexto sociocultural. Una pequeña acotación. Los resultados de estas evaluaciones que menciona Gustavo son perfectamente convergentes con evaluaciones parecidas que se han hecho en otros países del mundo donde se aplicó el mismo programa. Hay un impacto positivo en la adquisición de habilidades que tienen que ver estrictamente con la informática, pero eso no garantiza para nada que haya un impacto positivo sobre aprendizajes en otras áreas. Lo que hay que entender es que esto no es
nada en contra del Plan Ceibal, excepto efectivamente para los que se imaginaban que eso iba a resolver todos los problemas. Creo que en el caso uruguayo en particular, un poco por la historia, todos sabemos que el Plan Ceibal, que efectivamente es tal vez el programa más visible en materia educativa en la última década, nació afuera del sistema educativo, se monitoreó desde afuera del sistema educativo y sigue básicamente funcionando desde afuera del sistema educativo. Eso es muy comprensible. Si no hubiera sido así, probablemente todavía estábamos discutiendo si se iba a implementar o no. Pero eso tiene un costo, y el costo es que en Uruguay, menos que en otras partes, se avanzó en la construcción del puente pedagógico entre el programa específico y el trabajo cotidiano de los docentes. Cosas como el Plan Ceibal pueden ser un instrumento que mejore la calidad de los aprendizajes siempre y cuando se construya ese puente pedagógico que de momento en Uruguay es muy débil. Bueno, y para cerrar, dos preguntas de tenor netamente político, pero vamos a plantearlas para que nadie diga que no se atendió su inquietud. Al doctor Da Silveira le preguntan que comparten la exposición y la necesidad de los cambios, si en su consideración entiende que los partidos políticos estarían dispuestos a pagar el costo político por reformar el sistema educativo, si en la ciudadanía habrían votos que apoyaran ese tipo de iniciativa. Y aprovecho para también al Magister de Armas, un asistente indica que ve una relación directa entre la decadencia de la educación y la administración del Frente Amplio de Gobierno, si lo ve así. Vamos en orden, así después dejo a Gustavo con su problema. Yo creo que la pregunta correcta no es si el sistema político va a estar dispuesto o no a pagar los costos necesarios para reformar la educación. La pregunta es, eventualmente, cuánto va a demorar en hacerlo. No hay plan B. Digamos, el único camino pasa por ahí y tarde o temprano vamos a tener que terminar haciéndolo. La respuesta sintética, que no sé si es la que está esperando quien formuló la pregunta, es no. Y digo no, y fundamento no, porque creo que los problemas que tiene el sistema educativo y también los aspectos positivos que se pueden destacar son patrimonio de distintas administraciones de gobierno. Y para ejemplificar cito algunos. Más allá de que comparto la apreciación, el diagnóstico de Pablo respecto a que uno de los obstáculos más fuertes para la innovación educativa es el diseño institucional, un diseño institucional que probablemente no es adecuado para la sociedad actual, para el tipo de demandas que enfrenta el sistema educativo en el presente. Pero asumiendo esto, asumiendo que ese es un diseño institucional que probablemente o seguramente haya que revisar o por lo menos reflexionar en torno a él, y uno puede, como decía Pablo, escuchar voces que lo sustentan desde distintas posiciones políticas, también se puede advertir, y tomo todo el periodo desde la restauración democrática, políticas que fueron en la dirección correcta. Menciono una para hacer contacto con lo que decía Claudio Zapelli, la expansión de la educación inicial. Uruguay tiene la tasa neta de escolarización en educación inicial 3 a 5 años, casi la más alta de América Latina y similar al promedio de la OECD. Otra cosa es la discusión, por ejemplo, que hoy estaba en la prensa respecto a la asistencia insuficiente en educación inicial. Otra cosa, desde luego, es el debate sustantivo respecto a lo que se brinda educación inicial. Y desde luego, Claudio hacía referencia, me parece, también a una etapa clave que es previa a la escolarización formal, en el ciclo de 0 a 3 años. Bueno, la expansión de educación inicial se inicia en el 95 con la administración Rama, continúa en el periodo siguiente con la administración Bonilla, tiene un fuerte impulso en la administración Vázquez y continúa esta administración. Se podrá discutir los ritmos de expansión de la educación inicial, pero es algo que es materia compartida. Segundo, las escuelas de tiempo completo. Para mí es una política o una innovación que va en la dirección correcta. Se inicia en el año 94, tiene un fuerte impulso entre el 95 y el 99, por razones que tuvieron que ver básicamente con la crisis económica y su impacto fiscal. Tuvo un crecimiento limitado en la primera mitad de la década pasada y luego tuvo una expansión muy fuerte desde el 2005 a la fecha.
habrá que ver si se llega al objetivo o no de las 300 escuelas, si es 2014, 15, 16, pero cierto es que Uruguay, más o menos en ese horizonte, va a tener prácticamente al 20 o 25% de todo el alumnado que asiste a escuelas públicas urbanas en educación de tiempo completo. Respecto a cambios, decía Pablo, si alguien se va 4 décadas para atrás y vuelve, no reconoce grandes cambios en la educación. Yo sé que voy a abrir hacia el final un tema de polémica con esto. Hay un cambio institucional muy fuerte, y es que hasta el año 84 había una única universidad en el país, y hoy en día hay un sistema universitario con una oferta privada muy potente. Esto es una discusión respecto a la calidad de la educación terciaria, universitaria, superior en Uruguay, etcétera. Podría dar para otro foro, pero si se compara la matrícula absoluta, la cantidad total de alumnos de educación terciaria, incluyendo Universidad de República, subsistema de universidades privadas y formación docente, ha habido una explosión en los últimos 15 años. Y eso sí se puede advertir en tasas de egreso por generación. El impacto no es menor si uno toma la población entre 25 y 29 años y la compara con la población entre 30 y 39 años de edad, encuesta continua de hogares, y suma a aquellos que ya terminaron educación terciaria o que tienen educación terciaria incompleta, pero todavía están estudiando, entre la generación de 30 a 39 y entre la generación de 25 a 29, por primera vez hay un salto no menor. Probablemente se pase de 12 o 13% de población con educación terciaria completa a 17 o 18%. Es la primera vez que se produce un cambio importante en términos de finalización de educación. Y yo lo atribuyo en parte a la expansión de la educación terciaria. Entonces, todas estas innovaciones son patrimonio de todo el sistema político uruguayo desde la restauración democrática. Bien, en nombre de las cámaras empresariales le agradecemos a los panelistas por su tiempo, por sus notables aportes, y agradecemos también a todos los asistentes por habernos acompañado. Educación en agenda es un tema que seguramente va a seguir en la agenda de las cámaras empresariales en un futuro próximo. Nuevamente muchas gracias y que tengan una buena jornada. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.